Ahora que la figura de Napoleón se halla muy presente en las carteleras de todo el mundo, surgen las leyendas de héroes y heroínas que trataron de hacerle sombra o, como poco, se opusieron a su comportamiento invasor y de ánimo por hacer de Francia un imperio comparable al de Julio César, Alejandro Magno o el mismísimo Carlos I de España. Fuera de todo debate sobre el rigor histórico de la película del grandísimo director Ridley Scott, debo señalar que la película que actualmente podemos ver en los cines no carece de la épica a la que estamos acostumbrados en versiones de este tipo. Aunque bien es cierto que echo de menos los episodios ibéricos de Napoleón en la cinta. Puede ser que en la futura versión para Apple TV de 4 horas se muestre presencia del territorio español en la pantalla. Te cuento esto porque la historia española se sumerge en unos años decisivos mientras José Bonaparte y su hermano trataron de someter a toda la población española histórica. Por eso, y en el día de hoy, quiero hablarte de un hombre que vive entre la leyenda y la realidad, entre la verdad y la historia que pudo marcar el devenir de muchos hechos históricos. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de Juan Martín Díez, que conocerás mejor por su apodo, el Empecinado. Y es posible que, mientras te cuento su historia, no reconozcas algunos detalles o el misticismo de sus actos roce la incredulidad de todo lo ocurrido. Por eso te pido atención y, sobre todo, que disfrutes de sus legendarias hazañas. Juan Martín, el Empecinado, nació cuando todavía no había entrado Napoleón en tierras ibéricas, en el pueblo de Burgos llamado Castrillo del Duero. Lo de empecinado viene porque, de forma despectiva, a los habitantes de aquel pueblo se les llamaba empecinados. Su heroísmo comenzó tras alistarse en la milicia para participar en el conflicto contra los franceses en los Pirineos entre los años 1793 y 1795. Cuentan las lenguas que una noche enfrentó a 20 soldados franceses atravesando las duras montañas de las fronteras pirenaicas. Dicen que los soldados fueron cayendo uno a uno mientras una sombra de barba negra los abatía en medio de la madrugada. Tras aquel hecho, su figura se engrandeció y fue conocido entre los militares franceses como el miedo nocturno. No obstante, durante las batallas en los Pirineos, el empecinado pudo dar cuenta de la ferocidad y decisión de las tropas napoleónicas, que no tenían otra intención que invadir la península. Tras el conflicto al norte de España, Juan Martín regresó a su pueblo natal para seguir labrando sus tierras con el resto de la familia. Pero la paz le iba a durar poco, ya que Napoleón tomó España a las primeras de cambio, no por completo si queremos ser exactos, y sus hombres tomaron la región de Castilla y León, entre otros territorios. El empecinado ya había visto de qué eran capaces los franceses y, según cuentan las leyendas, sufrió de primera mano la invasión. No sabría decirte si era más o menos cercana, incluso novia, pero un guerrillero francés violó a una campesina vecina del pueblo de Castrillo y desató una furia desmedida en el empecinado. Si ya odiaba a los franceses, ahora estaba dispuesto a dar muerte por derecho a los invasores. Las crónicas cuentan que Juan Martín persiguió durante 2 días al guerrillero que había violado a la mujer y cuando logró darle caza lo mató y exhibió su cadáver a los demás pobladores de la región. Entonces su figura volvió a crecer y esto sirvió para iniciar una resistencia en aquel territorio de Castilla y sobre todo en el camino real hacia Madrid. Con ayuda de familiares y amigos, consiguió reunir una milicia a la que cuidó y enseñó a batallar.
y pese a varias derrotas en diferentes escaramuzas por la cuenca del Duero, no se dio por vencido y decidió continuar plantando cara a los invasores. La historia cuenta que su valía y esfuerzo fueron tan grandes que se le asignó una unidad de caballería a la que dirigió con mucho éxito en 1809. Y lo que empezó con un grupo de amigos y familiares tras una venganza por violación, terminó en una división de miles de hombres comandados por un labrador con aires de patriotismo. Sus hazañas no parecían tener fin y con el exilio de Napoleón en la isla de Elba, fue destinado con sus hombres a los Pirineos, una zona donde ya tenía bastante experiencia. Tanto fue su daño a las tropas napoleónicas en ese tiempo que el mismísimo José Bonaparte destinó grandes esfuerzos a capturarlo. Pero como se han encargado de mostrar los historiadores, el empecinado nunca fue capturado. En 1812, con la primera Constitución española, el empecinado cumplió su sueño de jurar lealtad a unas cortes liberales donde se otorgaba la soberanía nacional al pueblo. No obstante, todo se truncó cuando Fernando VII volvió a España 2 años después y restauró el absolutismo. Se habían expulsado a los franceses, pero las tropas realistas habían resuelto determinar al país con un nuevo periodo monárquico. Debo decirte que, aunque al principio fue reconocido como un héroe, el empecinado en este tiempo fue perseguido un tiempo después por el régimen absolutista, sobre todo tras el trienio liberal que sumió a España entre los años 1820 y 1823. Como había plantado cara a las tropas realistas, ayudados por los 100.000 hijos de San Luis, Juan Martín Díez el Empecinado fue capturado y condenado a la horca. Las crónicas cuentan que quiso huir de camino a su final en 1825, pero pese a su gran fortaleza consiguieron reducirlo y ajusticiarlo en una muerte que no merecía. Hoy día los restos del héroe descansan en un mausoleo de la ciudad de Burgos. Allí podemos acercarnos a un hombre que, como otros tantos ejemplos en la historia, sufrió la inmerecida persecución y ajusticiamiento de una sociedad que no supo reconocer la figura de alguien que defendió la libertad de un país por encima de su propia vida. Y a partir de aquí, que cada uno estudie su vida en profundidad y sus grandes hazañas, todo lo cual recoge como cronista histórico Benito Pérez Galdós. Yo solo he querido hacerme eco, en estos días de moda napoleónica por el cine, de alguien que merece la pena conocer. Si te ha gustado el episodio de hoy, puedes darle un like o comentar si te parece oportuno. No dudes en suscribirte al podcast porque además de seguir disfrutando de contenido como el que acabas de escuchar, me ayudarás a seguir creciendo. Hasta el próximo episodio, navegantes.